Hola chicos, ¿cómo están? Esperando que se sigan cuidando. Hay una en las tareas de aritmética que me tienen que entregar mañana. Hay un pequeño cambio, ¿sí? Por favor busquen en el tablón, puse yo el cambio, ¿sí? Muy bien, esperemos que se estén cuidando bien, que nuestro primer pensamiento sea hacia Dios y vamos a hacer hoy día geometría. Vamos a hacer clasificación de ángulos por su posición y su suma de medidas, ¿sí? Vamos a hacer una clasificación de ángulos que ustedes ya lo conocen, simplemente lo vamos a recordar como siempre les he dicho. Vamos primero con ángulos consecutivos. ¿Qué son ángulos consecutivos? Son ángulos que tienen una parte en común, un lado en común, pero van uno seguido del otro. Así por ejemplo, ¿sí? Vamos a colocar aquí, tiene un lado en común, ¿sí? Un lado en común. Perfecto. Muy bien, vamos a hacer nuestro dibujo para que ustedes se den cuenta cuando son ángulos consecutivos, ¿sí? Ahí está, miren. Vamos a trazar de esta forma. Ahí tenemos. Vamos a trazar aquí, vamos a trazar aquí, vamos a trazar por aquí. Muy bien, ahí está. Ahí tenemos ángulos consecutivos. Vamos a nombrarlos. A, B, C, D y E, ¿correcto? Y aquí colocamos el vértice O. Estos son ángulos consecutivos, porque uno está a continuación del otro y tiene lados comunes. Por eso que se le conoce como ángulos consecutivos, porque tienen un lado en común y van seguidos unos de otros. El siguiente se llama ángulos adyacentes. Ángulos adyacentes cuando solamente comparten un lado en común, ¿correcto? Colocamos aquí, ¿ven? Un solo lado en común. Un solo lado en común. Ahí está. Vamos a hacer la gráfica para que ustedes vean cómo son los ángulos adyacentes, ¿ah? Solamente deben ser dos ángulos nada más. Ahí está, miren. Ahí está. Este va a ser nuestro vértice O, A, B y C. Aquí, por ejemplo, son ángulos adyacentes. Dos. Aquí ángulos consecutivos son muchos. Aquí ángulos adyacentes solamente son dos porque se deben compartir un lado en común. Este ángulo, por ejemplo, alfa, es adyacente con el beta porque comparten en común ¿quién? El rayo OB. En cambio aquí tengo varios ángulos adyacentes, ¿ve? Pero cuando son varios ángulos adyacentes se le conoce como ángulos consecutivos. Aquí hay varios, aquí solamente son dos. Aquí hay varios, miren. 1, 2, 3 y 4. Vamos a ponerle así. ¿Correcto? Perfecto. Tercero son los ángulos opuestos por el vértice. Ustedes lo conocen, ¿no? Son ángulos que tienen esta forma. Miren. Ahí está. ¿Ven? A, B, C, D. Aquí cortado. Ángulos opuestos por el vértice. Aquí, miren. Este ángulo que está aquí y este ángulo que está aquí. ¿Cuál es la propiedad y las características de esos ángulos que son opuestos por el vértice? Que son iguales, ¿sí? Este ángulo que está aquí es completamente igual al ángulo que está ahí. ¿Correcto? Lo mismo pasaría con estos dos, profe. Sí, con estos dos también son iguales. Este es igual con el de acá. Ojo, iguales. Perfecto. Ángulos complementarios. ¿Por qué se llaman ángulos complementarios? Porque al sumarse, suman 90 grados, ¿sí? Vamos a colocarlo aquí. Porque al suman 90 grados. Ahí está. ¿Correcto? Forman un ángulo de ¿cuánto? De 90. O sea, se llamaría un ángulo recto, ¿no? Muy bien. Miren aquí, por favor, ¿ah? Vamos a hacerlo bien derechito. Acuérdense que ya habíamos hecho esta clase de cómo eran los ángulos cuando era un ángulo recto, ¿correcto? Aquí es un ángulo recto. ¿Qué hacemos aquí? Una cajita, ¿no? Ya hemos dicho que la cajita significa que vale 90 grados. Vamos a colocar aquí A, B, C, D, vértice O. ¿Cuántos ángulos estoy viendo ahí? 3, ¿no? Vamos a colocarlos. Aquí ve. Alfa, beta y tita. ¿Por qué se llaman complementarios? Porque al sumarse deben valer ¿cuánto? 90. Es decir, si yo sumo alfa, sumo beta y sumo tita, los tres ángulos, su suma tiene que valer ¿cuánto? 90 grados. Perfecto. Entonces hemos visto ángulos consecutivos, ángulos adyacentes, ángulos opuestos por el vértice y ángulos complementarios. Copiando. Muy bien. Continuando,
La número 5 es ángulos suplementarios. Ya vimos que ángulos complementarios son aquellos ángulos que suman 90 grados, ¿correcto? ¿Qué son los ángulos suplementarios? Son aquellos que sumados va a valer 180 grados, ¿sí? Vamos a colocar aquí sumados, su valor es 180 grados, ¿correcto? Por eso se llama suplementario, porque cuando yo lo sume me tiene que dar 180 grados. Vamos a hacer nuestra grafiquita, a ver, vamos a hacer un ángulo, ¿cómo se acuerdan cómo se llama eso? Ángulo llano, ¿verdad? Perfecto. Un ángulo llano, correcto, nuestro vértice, nunca se olviden, siempre nuestro vértice, ahí está, perfecto. Vamos a hacer nuestros ángulos, de nuevo, correcto, para aquí vamos a colocarle alfa, beta, tita. Vamos a completar con las letras A, B, C y D. Perfecto. ¿Qué dice aquí? Tiene que sumar 180 grados. Entonces vamos a sumarlo. Ángulo alfa más ángulo beta más ángulo tita. Tiene que valer ¿cuánto? 180 grados. Por eso que se llama ángulos suplementarios. Porque al sumarlo debe dar 180 grados. De repente algún ejercicio yo le ponga, ¿no? Se tiene 3 ángulos suplementarios, se tiene 4 ángulos suplementarios. Inmediatamente ustedes deben pensar que la suma de ellos tiene que ser 180 grados. Vamos a hacer unas propiedades complementarias, ¿sí? Con respecto a lo que hemos visto. Son dos. Esto que se llama complemento y esto que se llama suplemento. ¿Qué cosa es el complemento? El complemento, jóvenes, es lo que le falta un ángulo para llegar a 90. Vamos a colocarlo por acá. Es lo que le falta a un ángulo, ¿eh? Solamente a uno, a un ángulo. Estoy hablando de uno solo. Un ángulo para llegar a ser 90 grados. ¿Correcto? Para llegar a ser 90 grados. Ahí está. ¿Correcto? ¿Cómo es que se debe su símbolo? Es de esta forma, miren aquí. Vamos a colocarle así, una C y luego colocamos el ángulo. Ahí está, ¿ve? Eso significa complemento del ángulo alfa. Y se debe entender de la siguiente forma. Miren aquí, ¿eh? 90 menos el ángulo alfa. Así es como se conoce el complemento, ¿sí? Entonces colocamos la C de complemento y simplemente sería una diferencia, una resta, una sustracción. 90. Ejemplo, miren aquí. Ejemplo, perfecto, miren. Complemento de 75 grados. Por ejemplo, así, vamos a suponer, ¿qué tenemos que hacer? Hacemos nuestra formulita. 90 menos los 75. Y 90 menos 75, ¿cuánto nos quedaría? 15 grados. Significa que el complemento de 75, ¿cuánto es? 15 grados. El siguiente concepto es suplemento. Es lo que le falta un ángulo para llegar a ser 180. Lo que le falta a un ángulo para hacer 180 grados. ¿Correcto? ¿Cómo es su simbología, profesor? Así, mírenme. Una S y luego colocamos esto que está ahí. Ahí dice suplemento de alfa. Este tiene que ser mayúscula. ¿Correcto? ¿A qué debe ser igual? 180 menos el ángulo alfa. Ahí está. Profe, ver un ejemplo. Vamos a suponer un ejemplo. Vamos a colocar un ejemplo. A ver, un ejemplo, ¿no? Chiquito nomás. Ejemplo. Suplemento de 120 grados. ¿Qué sería? Vamos a ver, ¿cómo sería entonces? 180 grados y le quito ¿cuánto? Los 120. ¿Cuánto nos quedaría? 60. Entonces colocamos que el suplemento de 120 grados es 60 grados. Ahí está. Ojo, hay ejercicios en que se les viene de esta forma. Presten atención, ¿ah? Miren, opcional, voy a poner aquí otros. Ahí está, otros. Miren, complemento del complemento del complemento, por ejemplo, de un ángulo alfa. Profe, ¿qué pasa cuando tengo ahí? ¿Qué tengo que hacer? ¿90, 90, 90? No, miren, le voy a decir. Ustedes van a contar cuántas C hay.
¿Correcto? ¿Cuántas C hay? Entonces vamos a tener lo siguiente, mírenme. Escuchen bien claro, ¿eh? Si n es par, o sea, si hay varios que suman 2, 4, 6, 8, 10, simplemente la respuesta de esto es el mismo ángulo. Y si n es impar, correcto, si n es impar, va a ser 90 menos el ángulo, correcto. Y lo mismo sucede para los suplementos. Esto sirve también para suplementos. Vamos a colocar, sirve para suplementos también. Suplementos. Ahí está. Profe, a ver, háganos un ejemplo. Miren aquí, vamos a suponer. Miren que le pongo aquí, ejemplo. Uno que parezca difícil. Miren, presten atención. Suplemento del suplemento, del suplemento, del complemento, del complemento, del complemento, del suplemento, del complemento, del suplemento, del complemento, vamos a colocarle de 70 grados. ¿Correcto? Dicen ustedes, profe, ¿cuántas letras hay aquí? ¿Y ahora qué hacemos? Mírenme, el truco más sencillo, la forma más sencilla es eliminar de par las letras que son iguales. A ver, profe, miren. Esta S con esta S se eliminan. Esta S de aquí se va a eliminar con esta. Esta ya queda sola, no se puede eliminar. Eliminemos ahora esta C con esta C. Esta C se elimina con esta C. Y miren lo que nos está quedando. Suplemento del complemento de 70. Esto nada más nos está quedando. Miren todo lo que nos quedó, después de haber eliminado todos. ¿Correcto? Ahora vamos a desarrollar. ¿Cómo se desarrolla, profe? De adentro hacia afuera. Primero desarrollamos lo que está aquí, miren, primero desarrollemos esto. Entonces se hace así, miren, complemento de 70 sería 90 menos 70. ¿Cuánto nos quedaría? 20. ¿Qué hacemos con este 20? ¿Qué hacemos con este 20? Lo vamos a agregar al suplemento. Entonces tendríamos ahora, por lo tanto, suplemento de ¿cuánto? De 20. ¿Qué es este suplemento? Aquí lo dice, ¿ven? 180 menos los 20. ¿Cuánto nos quedaría la respuesta? 160 grados. Jóvenes, esa sería la respuesta del ejercicio. Muy bien, copia.